Huesca. Bueno, yo me encuentro allí es muy corriente gente que se pierde. Cuando se pierden, pues como en el balneario va la gente a descansar y no tiene nada que hacer, pues se reúnen a ver qué pasa, qué noticias hay, surgen los corrillos, ahí todo el mundo pendiente, como si hubiera una sublevación militar, un golpe de Estado, ahí se forman los pequeños grupos, todo el mundo pendiente, todo el mundo nervioso. Total, que al poco rato baja uno corriendo y dice que lo habían encontrado, y que lo habían encontrado muerto. Y entonces me encuentro yo con la familia de Constantino Ríos, el muerto, siendo muy amigo de su padre. Los hijos, que eran muchos, una de las hijas había estado en nuestra casa veraneando en Comarruga todo un verano, o sea, con una vinculación. Con el padre en Zaragoza, con la madre que era inglesa, que se había ido a Barcelona para coger el avión para Inglaterra. Creo que aquel día estaba en Zaragoza porque quería hacer una visita previa. Me encuentro solo. Los críos que se me abrazaban, que lloraban, las muchachas, las tal, todo el mundo ahí, todo era yo de protagonista de aquel suceso. Digo, pues realmente este lugar de tranquilidad, de reposo y de paz no lo veo por ninguna parte. Lo pasé muy mal. Luego tuve que dar la noticia a los padres, al padre concretamente. Esperar y recibir a la madre, que además era de estas señoras que exageran en sus llantos, en sus gestos, hay unos gritos, hijo mío, no te volveré a ver más, una auténtica angustia. Bueno, después de eso, claro, pasamos la noche en velatorio, al día siguiente el forense, que quería hacer la autopsia. Digo, no vengas con líos ahora, vamos a hacer la autopsia, ya está todo preparado para bajarlo al cementerio de Zaragoza. Ya ha venido la madre dando gritos, el padre ha llegado hace un momento, claro, lo que queremos es pues esto. Entonces dio la casualidad de que mi abuelo era Sancho de Gastón, el propietario de esta finca donde se hizo esto, la Pardina, que le llamamos, le he puesto el nombre de como se llaman aquí, a las fincas en el Alto Aragón, las fincas grandes, porque todo el pueblo está metido dentro de la antigua finca, las antiguas fincas grandes en el Alto Aragón, así como en Cataluña pues son masías, y en el País Vasco caseríos, cortijos en Andalucía, aquí les llaman pardinas. Y por eso le pusimos el nombre que tenía siempre, el nombre de la Pardina al hotel. Y como se llamaba Gastón y era el forense era un Gastón, pues ahí somos parientes a través de no sé quién, de no sé cuánto. Hombre, es que me puede ocurrir algo. Mira, no te ocurre nada, tú di que lo has hecho. Y total, resolví el problema. Cogimos todos los coches, bajamos al cementerio, nos cruzamos con el coche del alcalde de Zaragoza y su mujer, que venían de San Sebastián, de un consejo que tienen todos los alcaldes de Zaragoza en verano, como consejeros del banco no sé qué, y ellos no sabían absolutamente nada de toda esta tragedia, porque ahí el problema de teléfono entonces, ahora ya no, pero entonces era grave, estábamos como incomunicados. Y bajamos al cementerio, recuerdo que como era muy grande, la caja no cabía, hubo que cortarla, bueno, ya total, que desde la casa del muerto y sin pedir permiso, que era cortesía obligada, para llamar por teléfono, por conferencia, yo llamé a Barcelona, a la cueva de Garabandal, y les dije, hombre, ya has venido. Digo, no he venido, perdona, no, mira, estoy en Zaragoza, he tenido un fallo, pero dile a Josefa que aunque me cite en la punta de un pino que voy. Y me citaron para el sábado siguiente. Tenía que volver concretamente el sábado 5 de agosto. Como los aragoneses somos tan brutos, estaba citado a las 5:30 y llegué a las 6:30. Llegué con retraso. Recuerdo que al llegar salieron un jesuita, ahí estaban con la vidente en trance, que estaba viviendo la pasión, Josefa estaba viviendo la pasión, y salieron para que no me asustara, porque realmente si no vas advertido por la entrada es impresionante. Estaba tendida sobre una mesa, con los pies desnudos, un pie encima de otro pie. Estaba el doctor San Juan, que ya ha fallecido también, que era un doctor de ahí, que tuvo prodigios impresionantes en Garabandal, y había dos jesuitas, más luego Abraham Miranda con su mujer. Y dice, bueno, mira, hemos empezado porque la Virgen ha dicho que no te esperásemos, que llegarías tardes y que empezaran. Llegó allí el doctor San Juan, mira, para que veas que es auténtico, prueba a separar en los pies. A mí me daba reparo, pero en fin, él hacía fuerza, tenía los pies sin clavar,
pero como si estuvieran clavados. No había forma, con todo el impulso que entre los dos hicimos, de separarle los pies. Era una prueba de la autenticidad. Me acerco a ella, toda lívida, un aspecto cadavérico, y veo que dice: ¿por qué me engañas? ¿Por qué me dices que está aquí ese señor de Zaragoza si sabes que no ha venido? O sea, la respuesta. Y al mismo tiempo, ¿cómo me dices? ¿Que le tengo que escribir al cura de Garabandal? ¿Que me darás el nombre y las señas para que le escriba al cura de Garabandal? Y a poco rato dice: ¿que me mandas los 12 ángeles para que me quiten la cruz? Y en el momento en que le quitan la cruz, aquello era un retorcerse, un revolverse, un chillar, una angustia. Pero en cuanto se la quitaron, la palidez le desapareció, recobró su conocimiento normal, se levantó, se sentó, estuvo un poco así como aturdida, ya me saludó: hombre, me alegro, ha venido usted, tal y cual. Entonces me había contado uno de los jesuitas, que la conocía más, me había contado de que vive la pasión realmente, de que cuando sufre la flagelación, todo esto para mí era entonces nuevo. Ahora lo estoy diciendo a gente que la ha vivido. Ahí hubo una señora aquí que lo vivió, es decir, que no puede sorprendernos ya, porque ya sabemos bastante, o algo por lo menos, nunca se sabe lo suficiente sobre estos temas misteriosos. Y se le suelen quedar pues como unas crucecitas marcadas en la piel, y tiene sangre por aquí y por allá, total, para que tuviera fe en el prodigio. Nos quedamos solos, y entonces el mensaje de la aparición primera, anterior, de la semana anterior, me la da: que tenía que construir la capilla que la Virgen había pedido en una de las primeras visiones en Garabandal, que nadie había hecho caso, y que me encargaban a mí, que con cargo, sin ayuda de nadie, exclusivamente a mi cargo, levantara esa capilla dedicada a San Miguel, porque ya había pedido permiso al director espiritual para transmitirme el encargo. Ella el nombre de Garabandal no lo sabía decir. Me ha dicho: en ese sitio de la montaña que empieza a no sé cuántos. Ella no se había aprendido el nombre, quizá era una prueba. Y yo quise hacerle otra prueba. Digo: oye, ¿tú ves a los ángeles? Ella no se acordaba de mi pregunta anterior. Pues sí, algunas veces sí. Sí, ahora estoy viendo el suyo. ¿Te importaría preguntarle cómo se llama? Sí, pues mira, me dice que se llama Miguel. Digo: bueno, esto encaja, esto va bien, yo no voy a tener más remedio. Después de lo que ha vivido, yo no sigo recibiendo bofetadas. Veo clarísimamente que cuando no se quiere obedecer, las consecuencias se sufren. Y no quiero aludir a que me paso el día diciendo que las consecuencias de un sitio que queremos todos mucho se va a torcer por desobediencia. Pero esa es la verdad, y estoy seguro que ocurrirá, porque tengo experiencias para afirmarlo rotundamente, aunque alguna de vosotros ya sé que os tiene lógicamente que molestar. Termina aquello. Oye, ¿por qué no rezamos el rosario? A mí me entró, ya que había llegado tarde y me había portado tan mal, tenía un afán de rezo. Pues muy bien, el rosario. Rezamos el rosario, se para el primer misterio. ¿No ven la luz que sale del cuadro? El cuadro era el cuadro de la Virgen de Garabandal, que aparece en todas las estampas y que pintó Isabel Daganzo. Si no me recuerdo mal, lo tengo por aquí anotado en algún sitio, el nombre de la pintora. Y es el que llevamos juntamente con la estatua del Arcángel San Miguel, el que llevamos a la capilla y que está puesta ahí. Está el ángel arriba y debajo el cuadro. Como le da el sol, ya está muy descolorido, entonces está precioso. Era el original, el que llevamos. ¿No ven una luz? Y siguió rezando. Cuando terminó, dice: uno de ustedes ha visto la luz. Y yo dije: pues yo no he visto nada. Pero en cambio mi compañero, porque yo era el enquecle, era el enfermizo, ahora me ven ustedes gordo, pero yo he sido como Inés, una piltrafa humana, había que mirarme 2 veces para verme. Pues bien, entonces el fuerte pues dijo: pues sí, yo cuando has dicho eso he visto que salía una luz intensa del cuadro. Bueno, pues todo esto parece que encaja. Es sábado, ¿por qué no vamos a misa? Nos vamos a misa. Si no me equivoco mal, aquí hay gente de Barcelona, como él estaba por la zona de Pedralbes, para mí que nos llevaron a una iglesia donde he estado algunas veces, cuando en mis buenos tiempos me alojaba en el Princesa Sofía, que está por el frente del Corte Inglés, subiendo, no sé si dedicada a los pasionistas. Nos llevaron allí y no hacemos más que llegar, porque llegamos un poco tarde, y comienza el sermón. Y el sermón, lo que es la matemática providencial,
hablaba de apariciones, pero de apariciones diciendo, hay apariciones aprobadas por la Iglesia, como Lourdes, Fátima, tal, pero hay otras en estudio que son muy interesantes y que son las que, donde se nos comunica lo que ahora hay que atender. Aquellos son mensajes ya anticuados, los mensajes de ahora son los que tienen valor. Y hace toda una explicación. No olviden ustedes que estamos en la hora del seglar, que estamos en la hora de María, que estamos tal hablando del apostolado seglar. Yo, cuando terminó el sermón, me miré con ellos y dije, pero este sermón, si parece cuando está así la Iglesia por ser víspera de fiesta, si parece que es un sermón dedicado exclusivamente a nosotros. Bueno, ahí entonces tuve un momento de duda. Yo tengo que ser sincero con ustedes, es una cosa biográfica, me violenta contarla, pero hay que decirla. Yo en aquel momento, como es lógico, han pasado muchos años, yo pensaba que hoy cumplíamos los 25 años, y me he dado cuenta de que no, que cumplíamos los 24 años del día de la construcción, y por consiguiente unos meses antes del encuentro a que me estoy refiriendo. Pues yo tenía mis dudas si pasar o no pasar a comulgar. Hoy día parece que hay más ligereza, y sobre todo las personas que somos mayores, pues cuando nos tenemos que confesar o inventamos un pecado, si tenemos la manga ancha, o ¿qué vas a decir? Pues si son cosas o buscas cosas muy pequeñas, y yo soy poco meticuloso. Pero entonces tenía mis motivos de duda, de tal, en fin, lo que supone para un hombre, las miradas por la calle, la atracción, el que está en la playa, tal. Bueno, pues yo puedo, no puedo. Y me dice Inés, el Señor está ahí y nos está mirando. Me digo, pues ahora cualquiera se va a confesar, cualquiera se levanta, pues yo no sabía qué hacer. Y luego me dice, se acerca de nuevo y me dice el Señor que no dude tanto y que pase a comulgar. Bueno, pues ya lo he resuelto, paso a comulgar. Paso a comulgar, terminamos y la llevamos a su casa. Y cuando la llevamos a su casa, la dejamos allí en la puerta de su casa. No sé dónde vivía o dónde estaba la pensión, pero era una plaza. Y al dar la vuelta, en el semáforo, lo teníamos en rojo, y por el espejo retrovisor vio a Abraham Miranda, que la mujer seguía donde la habíamos dejado de pie. Y dice, me dice, Josefa, no entra, si está de pie, puesto que nos está esperando, nos tiene algo que decir. Vamos a volver. Volvemos y me dice, oye, es que me he acordado que habría que ir a ver al jesuita. Uno de aquellos jesuitas que estaban el primer día, pues la habían operado, estaba muy enfermo en una clínica. Pero no nos dejaron entrar. Y ella dice, vamos. Bueno, pues vamos. Llegamos aquí, tocamos el timbre, prohibida las visitas, un gran letrero. Y yo me puse delante, así un poco como el moscovita, que le llamo yo al zaragozano que fue a Moscú, sin el carné internacional ni el nacional. Llegaba allí, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Íbamos cruzándonos con monjas, con enfermeras, a todos, buenas noches, buenas noches. Nadie nos dijo nada. Y llegamos hasta la habitación, que sabíamos cuál era, donde estaba el jesuita. El jesuita lo cogimos rezando el rosario, nos dijo unas cosas muy interesantes que no vienen, quizá no son de trascendencia para el caso. Y así termina la jornada. Y cuando ya nos separamos, me dice Josefa, me dice, tengo un mensaje más que os escribiré, cosa que yo dudaba porque la Virgen le había dado la orden de aprender a escribir, por lo tanto lo hacía mal. Se lo comunicará, ya se lo diré a Abraham Miranda y se lo comunicará a Abraham Miranda. Pues bien, esas cosas más eran... Voy a ver si las tengo por aquí para seguir exactamente. Eran, primero, que si nos paraban las obras, ya sabía la Virgen que se iban a intentar parar, dijéramos que en un terreno particular, y siempre y cuando fuera un templete, una ermita dedicada a un santo que está en el Estoril, que no hacía falta permiso para nadie, no tenía que dar permiso a nadie. Es decir, que ustedes en su casa pueden poner una imagen, eso ocurre al obispado, decir, ¿me deja usted poner una imagen en mi casa de la Virgen? No, es decir, que para un templete sin culto, en esas circunstancias, no hacía falta permiso de nadie. Segundo, que rezáramos el rosario todos los días, que rezáramos 3 Padres Nuestros a San Miguel, y algo importante, y que cuando fuéramos allí nos fijásemos mucho, no hubiera alguna señal en el cielo que dependía de nuestro comportamiento. Bueno, yo con todas aquellas cosas pongo el proyecto en marcha. Yo estaba construyendo entonces en Comaruga, un promotor de construcciones, me quedé la exclusiva de apartamentos allí en esa playa de Vendrell, pertenece a Tarragona, y tenía un constructor, claro, y tenía un arquitecto que dirigía las obras.
El arquitecto, al ver que era una cosa pequeña, que además no le iba a cobrar porque estaba obligado a no cobrar honorarios, hombre, yo tengo una hija que es muy artista y que al mismo tiempo vamos a encargar a ver qué se le ocurre, puesto que es una cosa que tiene que ser desmontable, pues vamos a ver, se lo encargo a la hija. Bueno, me trajo unos croquis muy bonitos y se lo encargué a los constructores que vivían en Roda de Bará. Como tenía que ser para levantarla en 3 días o 4, porque si no, no hubiéramos podido hacerlo, está construida primero desmontable y luego a base de materiales nobles, de madera, de hierro, de aluminio y de mármol, no hay más. Mi primera subida de tipo egoísta fue para, que el día de la bendición y de la primera piedra que estaría la Virgen, es otra de las cosas que nos comunicaron. Mi primera subida fue egoísta. Como el mes de agosto es de tranquilidad, yo tenía una vida muy complicada, dije, bueno, pues subimos el mes de agosto, cualquier día hacemos un simulacro de primera piedra y ya está. Y no hacemos más que subir, no llegamos a ver el terreno. Yo tenía un terreno que el padre Andreu me había dicho, pues si hace falta para algo, cómpralo. Que por cierto ya no lo tengo, no sé quién lo tiene, ni lo he cobrado ni nada, lo pagué nada más. Me dieron un documento privado al lado del huerto del maestro, donde iban las niñas a robar manzanas el día que se apareció el ángel por primera vez, y pensé en aquel terreno, pero claro, quería verlo, porque yo no me acordaba dónde estaba ni cómo era, sino que estaba junto a la calleja. Entonces no hacemos más que llegar, fuimos a casa de Mercedes Alixat, que entonces era una vandalista furibunda, hoy ya no lo es, pero entonces sí, con una gran casa, la gran escritora catalana, nos recibe muy cariñosa, y no hace más que servirnos el café, y al constructor, a uno de los hermanos Virgili que venía conmigo, le entra un dolor de apéndice que estaba dando gritos. Bueno, ahí acudía a un médico cerca que vino, pues no sé, pues esto parece un ataque de apendicitis, igual habrá que operar ahora. Él decía, no, y operar aquí no, operar no. Bueno, pero hay que bajarlo a Santander, sin ver el terreno lo bajo a Santander, en Santander lo reconocen, conviene operar, es una apendicitis muy fuerte, esto conviene operar. Yo a mi casa, aunque sea, total, que lo metí en el coche dando gritos, me lo llevé. Y lo que son las cosas, si se enteran los obispos estos que quieren crear ahora la diócesis para ellos solos, en cuanto entró en terreno catalán, se le fue el dolor. Oye, que me encuentro bien, que no me duele nada, que estoy perfecto, que no sé qué, que ya se puso muy contento, llegó a su casa al día siguiente, que no me duele nada. Yo vi claro que lo que la Virgen no quiso es que sin estar allí Conchita, que tenía que indicar el sitio, sin conocer el terreno, y un poco de cualquier forma, porque fuéramos a hacer un simulacro de primera piedra. Lo vi claro y dije, bueno, pues volveremos en el momento oportuno. Y volvimos el día 23 de septiembre. Había que inaugurarlo el día 29. El día 23 nosotros en coche, detrás del camión, el camión, claro, lo dejamos detrás con los obreros, nos adelantamos, llegamos allí, entramos en casa de Mercedes Alixat, y había unas monjas que me habían llamado a mí en esos días antes por teléfono diciendo que querían que les ayudara o que les aconsejara para comprar un terreno donde querían hacer una casa para ellas, un noviciado o no sé qué. Total, que Mercedes con su generosidad les regaló un terreno magnífico, muy grande, y cuando yo llegué ya se lo había regalado. Entonces luego vamos a ver el mío y dice Conchita, no vayan porque el suyo no vale para esto, el que vale es el que le han regalado a las monjas. Y a mí se me ocurrió una idea, que claro, son cosas que el cielo inspira, pero el cielo no quiere que tengamos propiedades donde hay cosas de esta naturaleza. Por eso muchos de los ataques de prensa dicen que los espíritus levitan donde yo compro fincas, ¿entiendes? Los ataques de prensa. La cuestión es que se me ocurrió la idea, digo, madre, van buscando un terreno, se me ha ocurrido una idea, ya tienen uno que les ha regalado, el bueno, el mío es peor, se lo regalo también a cambio de que me dejen construir la capilla cediéndola al terreno, por lo tanto no reservándome la capilla, cediéndola en el terreno de ustedes. Con lo cual estas monjas que iban dispuestas a comprar se encontraron con un terreno grande regalado, con un terreno pequeño regalado y encima con una capilla muy bonita encima, y posteriormente pues el que yo llamo obispo de Barabandal, querido Miguel, pues ya lo ha tapiado y ha hecho la campana y han hecho ahí una serie de monumentos y de cosas y de bancos y de árboles y de hierbas y de todo y de flores y de todo lo que hay que poner. Fuimos ya, estaba Conchita dijo, el sitio no es aquel, el de usted, el sitio es el de esta señora, y con su presencia,
aunque se han metido mucho conmigo diciendo que lo he construido donde he querido, con ella señalando el sitio y retratada después de terminar la capilla, cuyas fotos han salido en la revista María Mensajera, se coloca la primera piedra. Quitamos piedras entre todos, estaban las monjas, había unos extranjeros, unos ingleses, unos franceses, estaba esa hermana Rosa, que no sé si alguno recordará, que era como la Eloísa, que ibas al Palmar, yo creo que tenías don de bilocación, y estaba en el Palmar. Ibas a la Deira, y estaba en la Deira. Ibas a Garabandal, y estaba en Garabandal. Era la hermana Rosa era más bien jovencita, pero dicen que enferma, y a la sombra de su enfermedad se daba la gran vida de aparición en aparición, pero estaba siempre invitada en un sitio o en otro. Todos estos están retratados en el momento en que yo estoy colocando la primera piedra. Y entonces yo me acordé de que cuando se puso la primera piedra en el Hospedería del Pilar, que es donde tengo a mis padres enterrados, la fundación de la madre Genoveva Torres Morales, que ahora la han declarado venerable, que firmó hasta las uñas, pues me tiraron un pergamino con ese motivo de la primera piedra, y digo, aquí hay que meter algo, y a mí se me ocurrió, a ver, una botella de Coca-Cola, había una tirada, y entonces escribí y puse lo siguiente, imaginado, improvisado, y con lo largo que yo escribo: hoy 23 de septiembre de 1967. Colocamos la primera piedra de la capilla dedicada a San Miguel, encargada en una de las primeras visiones de Garabandal, y suplicamos a la Virgen la bendición de esta primera piedra, y esperamos de San Miguel, destinado por Dios para vencer al enemigo, que arrase desde este día las malas hierbas de Garabandal y elimine los obstáculos que oscurecieron la historia de estas apariciones. Los que suscriben, testigos del acto, con plena fe en el apostolado de la Virgen en pro de la humanidad, se ofrecen para colaborar con ella en la medida de sus pobres posibilidades, y adelantándose, no sé dónde me saqué esto, y adelantándose al juicio de la Iglesia sobre el futuro dogma que declarará María corredentora, mediadora e intercesora, se comprometen a invocarla desde hoy con el título de Madre de Dios y Madre Nuestra. Y allí firmamos todos. Esa frase, desde entonces, yo rezo, y muchos, y creo que ustedes también, el Santa María, diciendo Madre de Dios y Madre Nuestra. Y cuando yo estaba en un cenáculo de oración, recuerdo que era en un coche Meteor, que iba hacia Mondeja, que tenía yo entonces, un Ford canadiense grande, que iban dos videntes, iba mucha gente dentro, todos apretados, rezamos el rosario y unos lo rezaban de una forma y otros de otra. Y yo paré el rezo y dije, hombre, dentro del mismo cenáculo vamos a ponernos de acuerdo. Vamos con videntes que lo consulten. ¿Cómo se reza? Hubo un momento de silencio y una de ellas dice, la Virgen quiere que se le llame Madre de Dios y Madre Nuestra. Y no tendría importancia la respuesta si no fuera porque en aquel momento el coche se inundó de un perfume sobrenatural impresionante. Teníamos la confirmación para nosotros de que había que rezarlo así. Total, que llega el día de la inauguración. Yo llego, tenía una llamada del cura. El cura se llamaba don José Olano. Llegamos exactamente el 28, pero nos quedamos a dormir por el camino. Allí entonces no había donde dormir y subimos el día 29. Me veo con don José Olano. Y don José Olano me dice, baja al obispo, me da un oficio para usted, eso que ha hecho usted es una barbaridad, a espaldas del obispado, usted ha hecho una capilla, esto no se puede consentir, que es usted un valiente. Y yo, que me habían pasado tantas cosas, le dije, mire, perdone, lo que soy es un cobarde. Lo que no quiero es que me pase como al obispo de Santander, que se mató habiéndole llevado yo el mensaje de lo que le iba a pasar. Y se mató precisamente el día que la Iglesia conmemora la aparición de San Miguel, que fue el ángel que dio para dar el mensaje. Así que quede bien claro esta postura. Bueno, le dije, y además usted sabrá si esta vidente es falsa o verdadera. Yo lo hago obedeciendo, me puedo equivocar, porque le oí que la Virgen le indicaba que le escribiera. A mí no me ha escrito nadie. Pues usted ha tenido que recibir una carta. Yo no he recibido ninguna carta, pero cuando ya me iba me dice, y esa vidente no puede ser verdadera, porque en la carta que me ha escrito, digo, pero no me dice usted que no ha recibido ninguna carta. En la carta que me ha escrito me dice que yo he construido aquí un baile, para bailar, un sitio para bailar, una biblioteca para bailar. Y yo lo que he construido es un teleclub.
Lo que pasa es que un teleclub los días de fiesta, porque de cuando en cuando se baile no pasa nada. Digo, bueno, ya veo que la Virgen sabe perfectamente y ha dado en el dardo, ha clavado el dardo en su sitio, en su marca, como lo suele hacer. Total, que bueno, nos vamos esperando de allá por la mañana, entramos en la taberna de Ceferino. Me encuentro de repente con que el cura, el padre Olano, había llamado a amigos suyos, iban todos con sotana de los pueblos de alrededor, y cuando fueron momento de pagar, pues yo les invité. Ahora sí, ya puede, que pague, ahí con los libros, que está hinchándose. Yo quiero que sepan primero que la capilla que ya me costó un dinero, entonces fuerte, pero que si ahora lo traducimos mucho más. Lo pagué yo solo, no quiero lucirme, pero la verdad. Y luego, es verdad que de mi libro saltó fronteras. Es verdad que hay hasta una edición en talago, filipino, luego en francés, en alemán, en italiano, en inglés, en todos los idiomas. Ahora está introducida hasta en Rusia, aunque el ejemplar ruso no me lo han dado, lo ha hecho yo y lo mengino. Es verdad, lo ha hecho la Virgen, pero a mí nadie me ha dado una peseta. Es decir, que son ediciones clandestinas. Pero usted que está hinchando con esto, con tal y cual. Bueno, subimos arriba a esperar la imagen y nos quedamos debajo, que hay una especie de gruta, de visera. Estaba la marquesa, si no recuerdo mal el nombre, de Sarralavega. Y estábamos pues los dos o tres que habíamos subido juntos, y oímos que los curas encima se estaban riendo. Y de repente dicen, mira que esa estúpida, esa monja estúpida que está rezando el rosario, qué estúpida. Y entonces nos levantamos, salimos todos. La marquesa de Sarralavega los puso a parir y les dijo, ¿pero ustedes creen en Lourdes o en Fátima? Entonces yo le dije, mire padre, vamos a suponer que tiene usted razón, que la Virgen aquí no haya venido, porque ellos defendían que era toda mentira. Bueno, pero si resulta que no ha venido, y nosotros por creer que ha venido, estamos haciendo un esfuerzo, un sacrificio, gastándonos el dinero, pasando la noche en penitencia, en oración, sacrificándonos como monstruos, lo que no cabe duda es que la Virgen queda mucho más obligada con nosotros. Porque si estamos dando nosotros todos y ella no ha dado nada, alguna vez lo dará, tendrá que corresponder, porque es justo y es buena. Por lo tanto, si fuera así nos da igual, tendremos la compensación en su momento oportuno. Llegó la imagen y entonces se leyó el oficio, quería el cura que lo leyera yo y yo me negué. Me negué a leer el oficio y de esa forma él con sotana, con toda solemnidad, en una especie de púlpito natural que había allí, en el sitio donde estaba el micrófono, donde lo habíamos preparado para recibir la imagen dignamente, usted lee el oficio. Y el oficio prohibía, para que veáis hasta dónde cuando el demonio achucha, prohibía el rezar en una capilla construida en un terreno particular y dedicada a un santo como San Miguel, que está en el santoral, prohibía rezar hasta la más elemental Ave María, que se puede rezar en el cuarto de baño. Dice, como he exagerado un poco al decirlo, voy a leerlo al pie de la letra. Prohibimos en este edificio toda clase de cultos, y que si no obstante nuestra prohibición se celebrase en él cualquier acto piadoso, como sería el rezo del Santo Rosario, lo consideraremos como desobediencia formal a lo dispuesto por nos, y los que así obraran se atendrían a las consecuencias jurídicas que de su desobediencia se les puede seguir. Cuando le enseñé el oficio al obispo actual es otro que ha entrado hoy precisamente, el anterior, a Monseñor del Val, el oficio se me llevaba las manos a la cabeza. Lo firmaba Ángel Cobo, que fue el administrador apostólico que sustituyó Enrique de Cabo. Ya sabía yo que lo decía mal, por eso me he parado. Enrique de Cabo, lo tengo escrito por aquí, pero se me confunden los nombres a veces. Enrique Cabo, lo tengo aquí perfectamente, que luego a los pocos días sufrió una muerte repentina. No es que tenga importancia ninguna, porque tenía muchos años y tenía que morir, pero viendo la televisión morirse repentinamente parece que es una manera para los seguidores de ver que no había sido la muerte normal que debía de haber tenido. Total, que quedó inaugurada. Yo entonces quise cumplir, dejé la imagen en su lugar, cogimos el cuadro de la Virgen, lo subimos arriba a los pinos, porque como la iglesia nos la cerró y la capilla no quería que hiciéramos uso y estábamos en línea
Hoy quizás no hubiera pasado igual por mi parte. Estábamos en línea de obediencia plena a la jerarquía, me llevé la llave, que la tengo en un cuadro, claro, la tengo en un cuadro muy bonito de adorno, porque esa llave ya la han cambiado 100 veces. ¿La misma llave? Bueno, pues me alegro saber que la que tengo sirve para algo. La tengo ahí en un cuadro y dije, bueno, esto terminó. Claro, luego me enteré que venían sacerdotes de fuera que montaban unos tinglaos de altares alrededor de la capilla, que no entraban a la capilla, pero ahí se celebraban los cultos, ahí se celebraban las misas. Y ahora, desde luego, ahí se celebra todo, y el director de todas las celebraciones, responsable directo, es el que tengo a mi derecha, mi querido amigo Miguel. En la celebración hubo lo que veíamos homilías. Yo pronuncié el primer sermón de mi vida, Abraham Miranda el segundo, y se produjo, cuando yo dije, me ha prometido la Virgen estar en este acto de la bendición, todo el mundo notó un perfume sobrenatural al pronunciar esas palabras. Me contaron que en el coche, el cuadro de la Virgen, la habían visto iluminado varias personas, que el perfume lo habían notado varias personas, y a mí todo aquello eran confirmaciones de que íbamos bien. Bajé a buscar una chaqueta para abrigarme para la noche, una linterna, vi al subir la capilla iluminada, tiene una iluminación fabulosa que no ha estado en funcionamiento más que ese día, porque los del pueblo, y quizá con razón, decían, es que esto si se ilumina, nos chupa toda la luz del pueblo para todo el mes. Es decir, tiene una iluminación fabulosa, cortaron los cables o lo que fuera, pero desde luego la iluminación y el montaje que se hizo es un mensaje extraordinario. Y cuando subía, bajaba Conchita. Digo, estoy encantado de verla iluminada, pero qué bonita, pero qué ha quedado, tal, oye, pues nada, os felicito a todos. Y bueno, ¿y tú no vienes a la oración? Mira, yo quiero obedecer al obispo y me voy a la cama. No me pareció que fuera ese el verdadero motivo. Y ya se fue a la cama, pero empezaron las horas y a mí me correspondió dirigir el rosario de las 4 de la mañana. Y como yo soy muy inquieto, pues yo no aguanto, los santos aguantan de rodillas, aguantan sin moverse, pero yo lo que hacía era pasear, y en uno de aquellos paseos, hasta que me tocó el que me adjudicaran el rosario de las 4 de la mañana, me veo rezando a Conchita. Y le digo, a todo esto yo había estado todo el tiempo mirando al cielo para ver si veía alguna señal. Digo, pero Conchita, ¿qué haces aquí? No, pues mira, en secreto te lo voy a decir. Una cosa muy rara, que después de despedirme de ti, cuando iba a casa para meterme en la cama, he visto una estrella que bajaba, se me ponía delante, con una gran cola, y empezaba a caminar, yo empezaba a ir detrás, y luego corría, y cuanto más corría yo, más corría, y ha subido toda la pendiente corriendo, ha llegado al cuadro de la Virgen, se ha pegado contra el cuadro de la Virgen y se ha apagado. Y yo interpreto que la Virgen quiere que esté rezando con vosotros. Es decir, que la historia de los Reyes Magos se repitió a escala menor para que Conchita aquella noche pudiera ofrecerle la mirra y el oro a través de sus oraciones. Como nos había prohibido trabajar en domingo, cosa que no prohibió cuando hicieron el teleclub de los bailes, nosotros obedecimos, porque a mí me consultaron, me llamaron a Zaragoza, digo, pues interrumpa, pero claro, nos faltaron unas horas para acabar. Entonces, en vez de estar acabado cuando llegó la imagen, lo acabaron a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Fueron unos días mientras estuvieron allí, cosa no normal en las montañas de Santander en el mes de septiembre y menos a final de septiembre, de una temperatura y de un sol esplendoroso. Tan pronto terminaron, empezaron a caer el agua y al final, cuando acabamos los rezos, fue un torrencial que los coches tuvieron que bajar con cadenas. No os digo más de cómo tuvieron que bajar. Se acercó a saludarme pues un empresario constructor que había trabajado como obrero por tratarse de eso sin cobrar en la construcción de aquella capilla. Me metí en el coche, tengo 6 minutos todavía, ¿no? Me permite 6 minutos. Me metí en el coche y yo me iba hacia Pamplona. Me iba a Pamplona porque tenía el problema de una hija, la única chica, tengo 2 hijos y una hija, que estaba con una fase ya final de eso que llaman la anorexia. No comía nada, se había quedado en el hueso, no había manera de alimentarla y la dimos por muerta. Y yo me iba a Pamplona por ver si allí, a pesar de tratarse de un domingo, podía ponerme en contacto con algún médico de la Universidad de Navarra que ya empezaba a llevar fama.
Pero mira por dónde, lo que son las cosas providenciales, que yo llevaba en el coche unas cartas que me dio el portero cuando salí, y que por no leerlas dije a la vuelta, eran cosas de trabajo, y claro, en el coche las leí. Y me encuentro que me citaban en Pamplona el domingo, cuando yo pasaba por Loyola, en dirección a Pamplona, en la estación de autobuses. Me citan ahí unos desconocidos que eran procedentes de las apariciones de Ezquioga. Querían llevarme a casa de un tal Hilario, no recuerdo el apellido, aunque hice un viaje con él a Mondéjar, que por cierto me dio una impresión fabulosa de santidad. Era el especializado y el que trajo a España las obras de María Valtorta. Y como tenía rentas para vivir modestamente, el despacho lo abandonó. Y no hacía más que leer María Valtorta. Digo, bueno, y cuando acabas, dice, son muchos tomos. Cuando acabo el último tomo, empiezo por el primero otra vez. No hacía más que leer María Valtorta. El famoso Hilario, que ahora no recuerdo el apellido. Allí me presentó a Luis Irurzun, que era uno de los supervivientes de Ezquioga. En cuanto entré, se cayó de espaldas, como se caen a veces, sin apoyar los brazos y sin hacerse daño, porque no sé cómo no se quedan esnucados, esa caída instantánea, y tiene un diálogo con la Virgen. Y en ese diálogo, la Virgen pues me daba las gracias por lo que había hecho arriba, que ellos no estaban enterados de dónde venía y para qué venía. Bueno, yo después de aquello dije, bueno, pues entonces mi hija se cura con esto, ¿para qué quiere un médico? O ya se morirá, que estará de Dios. La vi muy mal, y cuando me hice la idea de perderla, lo digo porque muchas veces Dios te prueba, y llegué a pensar en lo que había que hacer constar en la esquela, y a quienes tenía que llamar, y lo tenía todo preparado. Recuerdo que entré ante un altar. Yo pertenezco, porque pertenecía a mi padre, a una cofradía que apenas tiene vida, son un número muy limitados y ya últimamente apenas se reúne, que es de Nuestra Señora de los Ángeles, pero que tiene una capillita con la Virgen rodeada de ángeles. Pues yo hice el ofrecimiento de mi hija, y en cuanto hice el ofrecimiento de mi hija, comenzó a comer. Yo ya no es una señora gorda, pero come perfectamente, bebe perfectamente, me ha dado una nieta magnífica, y se ha producido un milagro que los médicos no entienden. Como veo que es la hora, yo doy esto por terminado. Quiero únicamente decir que recientemente, en este año pasado, me parece que ha sido, he visitado en 2 ocasiones, en este año y el anterior, al que era obispo de Santander hasta hoy, Monseñor del Val. Yo le propuse que, como había tenido la prueba, y como consecuencia de la prueba había levantado la prohibición, como anunció la Virgen, para que los sacerdotes pudieran acudir, porque ahora ya pueden acudir, porque ya no existe la prohibición, no, y había nombrado... No lo he hecho por escrito. Bueno, ha salido en todos sitios. Yo doy por hecho lo que se publica y él no desmiente. A mí no me lo desmintió. A mí no me desmintió que había tenido la prueba. Si no lo ha hecho por escrito es por la terrible cobardía, y lo puedo decir, porque a mí me llegó a decir en la segunda visita, cuando fui con el mexicano y con el tal, todo era querer hablar de política y decir, bueno, mire usted, respecto a Garabandal, mis colegas me dicen que les gustaría no estar metidos en mi pellejo, porque mire, si lo apruebo mal, si no lo apruebo peor. Yo no sé qué hacer. Él quería ganar tiempo para jubilarse, como ya ha conseguido jubilarse, pero para cumplir con la Virgen nombró una comisión. Yo hice una conferencia en Santander, organizada por Pilar, que está aquí, en el Ateneo, ¿te acuerdas? Y una de las que se presentaron fue una chica jovencita, muy mona por cierto, que me dijo, soy de los que me han nombrado como psicóloga o no sé qué, miembros de la comisión, que estamos ya empezando a actuar. Claro, es muy difícil que actúen ya cuando no quieren saber nada de lo que dicen los que pueden informar, y cuando los verdaderos testigos están todos en el cementerio, porque esa es la realidad. Pero mi propuesta era una propuesta quizá egoísta, ya que me había costado tanto dinero. Mi propuesta era decir, puesto que usted está en esta línea, autorice usted una capilla hecha de piedra, porque a mí me parece un avión caído en la montaña. Autorice usted la capilla, y yo esta, que es desmontable, me la llevo, que es mía. Digo, si me la llevo, la pongo ahí a lo del Vía Crucis. Pero entonces me contestó, dice, mire usted, me parece, no le puedo aceptar la propuesta, porque si yo autorizo la capilla, esa autorización de la capilla lleva implícita la autorización de unas apariciones que no me atrevo a autorizar antes de tiempo. Entonces, ¿qué quiere usted que haga? ¿Que la desmonte? Y dice, no, déjela. Con lo cual tengo ya una autorización. Digo, es que no se puede rezar a María según este oficio. Y dice, bueno, ustedes rezan el rosario, así que rezan todo. Bueno, él no quería saber nada de nada. Y así quedó el tema. Termino